Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a una nova xerrada cineclubista organitzada per la Federació Catalana de Cineclubs. Primer de tot, deixeu-me que doni una miqueta les gràcies a totes les entitats i cineclubs que ens acompanyen avui i en general, especialment gràcies a la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Ens ajuden i ens acompanyen en la difusió i emetent també aquesta xerrada el Cineclub Diòptria de Figueres, el Cinemaclub 39 Escalons de Manacor, el Cineclub Les Valls d'Andorra, el Cineclub del Cinema del Diable de Martorell, l'Akira Cineclub, el Sala 1 de Vilanova i la Geltrú, el Cineclub Manresa, el Cineclub Acta Cambrils, Cineclub Adler de Lloret de Mar, el Barcelona Espai de Cinema, el Cineclub La Garriga i el Cineclub Vic. Aquesta també és una sèrie de xerrades que tindrem al voltant de la producció del cinema a Catalunya i també ens està ajudant PROA, Productors Audiovisuals Federats, i també els hi volem agrair molt. Bé, avui us vull presentar per primera vegada amb nosaltres, amb aquestes xerrades cineclubistes, el Fran, el Francisco Javier Fernández, que és membre del Cineclub del Cinema del Diable de Martorell, màster d'Estudis de Cinema i Audiovisuals per la Pompeu Fabra, col·labora amb el blog de cinema Una tumba por el ojo, de la mà d'un dels grans amics de la Federació Catalana de Cineclubs, el Noel Puigdollers, que també el saludem des d'aquí, i també el Fran va ser membre del jurat del Premi Quijote de la Federació Internacional de Cineclubs a l'alternativa a l'any passat. Actualment imparteix un curs Fuentes y metodologías para la historia del cine a la Universidad de Castilla-La Mancha a Albacete. Què tal, Fran? Com va? Bona tarda a tothom. Bien. Esperando a la estrella, esperando al invitado. Pues vinga. Bé, doncs el convidat és el Lluís Miñarro. Doncs ara us deixo a vosaltres dos ja mà a mà. Convido a la gent que vagi fent les seves, quan tingui ganes de fer un comentari a la plana de Facebook, i jo després l'aniré introduint a la conversa a mesura que la xerrada vagi passant. Per tant, aquí us deixo tots dos. Bona tarda i gràcies per l'oportunitat. Tinc una mica de tot. Buenas tardes, Luis. No sé si necesitas presentación o no. Hoy contamos con la presencia de Lluís Miñarro, productor, director, crítico de cine y también, que es por donde quiero empezar yo la conversación, cineclubista. Me gustaría empezar un poco, pues, justamente por esos orígenes, ¿no? Por esos orígenes, por ese despertar cinéfilo. No me quiero remontar tanto como a una infancia y las imágenes y las películas que nos vieron, sino a ese momento en el que se comienza a gestar una sociedad de gente que está atraída, que le atrae el cine, y que en el año 1967 decide crear dos cineclubs, el Arts y el Mirador. Entonces, te cedo la palabra. Bueno, era una cosa muy simple. Los que nos unimos para formar los cineclubs, especialmente amábamos el cine y queríamos tener también una plataforma donde pudiéramos de alguna forma pues hablar y discutir sobre la situación política, ¿no? Es decir, que era muy curioso porque cualquier película servía para acabar en un debate en que se hablaba inevitablemente de Franco y de la dictadura. Hasta que llegaba la policía y nos retiraba pues las listas de asociados o intentaba cerrarnos el cineclub. Tuvieron varios problemas de ese tipo, sobre todo en el Mirador, que como estaba orquestado estaba en un centro, digamos, religioso, pues tenía una especie de línea abierta, pero hasta cierto punto, ¿no? Yo recuerdo que el cineclub lo formamos con Ferran Peña y Roquillas, el Cineclub Arts, que después se convirtió en el Cine Arts más adelante, y teníamos mucha suerte porque quizás la gente no estaba tan ocupada como ahora o no era tan arrogante, te podría decir, y entonces, por ejemplo, si pasábamos Nazarín, pues invitábamos a Paco Raval y venía, y lo mismo pues Portabella, Muñoz Suay,
cantidad de críticos que en aquel momento eran muy representativos, como son Enrique Laosa, López Llaví, bueno, en fin, un largo etcétera, ¿no? O sea, que de alguna forma fue un caldo de cultivo que incluso a nivel personal mío me sirvió más adelante pues para no dejar el cine y intentar otro camino, como es el actual, ¿no? En el que estoy, el de la producción y la dirección. Es muy curioso esto que comentas porque se produce una excepcionalidad, sobre todo una excepcionalidad que no tenemos a día de hoy, que estábamos bajo una dictadura. Estábamos bajo una dictadura y claro, ¿cómo se utilizaba ese cine? ¿Cómo se utilizaba ese cine para hablar de todo lo demás? ¿No? Como muchas veces el cine incluso podría ser, no digo la excusa, porque sí que el cine es un arte que te despierte y que mueve para todo lo demás, no lo que decía Buñuel cuando salía de ver El acorazado Potemkin de París. Me entraron ganas de montar una barricada en las calles de París, ¿no? Pues es una cosa muy, muy parecida a cómo ese sentimiento se puede trasladar a ese contexto de la Barcelona de finales de los 60. Y otra cosa también que me parece muy particular es esto que dices de que la gente todavía quería ir a los cineclubs y de la gente todavía que se le permitía desplazarse y moverse, ir allí y atender a lo que tuviese que atenderse. Piensa, Fran, que las posibilidades de ver cierto tipo de cine en las pantallas tradicionales eran prácticamente imposibles. Yo recuerdo que en los cines normales, digamos, los cines de barrio, había incluso aquella clasificación de la Iglesia en que las películas podían ser 3, 3R y 4. El 4 era gravemente peligrosa, o sea, era abstenerse a poder ver esa película que encima estaba censurada, y el 3R era para mayores con reparos. Es decir, que había una tutela sobre lo que veíamos de otra forma diferente a la de ahora. Ahora hay otro tipo de tutela que es la comercial, que también nos impide ver ciertos contextos en determinados sitios. Pero entonces era política, la tutela era política y las películas se veían las que de alguna forma se autorizaba la censura que se pudieran poder exhibir. No obstante, pues hecha la ley, hecha la trampa, en los propios cineclubs organizábamos unas sesiones al otro lado de la frontera, sea Amélie-les-Bains, Ceret, incluso Perpiñán, ¿no? Andorra, en la que pasábamos las películas en versión original, pero claro, sin subtítulos, no teníamos dinero para poder hacer eso. Entonces se les entregaba a los asistentes un pequeño folleto con el resumen, el contenido argumental de la película y un par de críticas, en una hoja ciclostada, ¿no? de ciclostil. O sea, eso así tan precario, en el fondo, servía de alguna manera para acceder a títulos que estaban prohibidos por la censura. Y otra manera de poder acceder a esos títulos era hacerse socio del Instituto Francés o del Instituto Italiano, que estaba en el pasaje aquel cerca de la calle Aragón, y ahí de repente pues tenías la posibilidad de ver en versión original italiana, sin subtítulos, una película de Fellini o de Pasolini incluso, etcétera, ¿no? O sea que habían vías para poder acceder a ciertas cosas, pero era como para una élite, diría, ¿no? Para gente que conocía el mecanismo, porque si no era imposible para el público en general de poder acceder a ciertos títulos de ciertas películas. Pero bueno, tenía su gracia. Yo diría que fomentaba esta especie de pasión que tenemos todos por el cine, ¿no? De alguna forma, la curiosidad, digamos, y en ese caso las restricciones, fomentaban el que uno se preocupara por conocer los títulos representativos del momento para intentar hacer un viaje ni que fuera a París y poder ver en 4 días 12 películas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, agudizaba el ingenio realmente y acrecentaba la pasión por el cine. Eso está claro. Que quizá ahora es ¿Le guardas cariño? Ay, perdón. Dime, ¿Le guardas cariño a alguna proyección, alguna que sea especial? Pues pasamos tal película de Visconti, luego el debate que se generó. Porque sí. Creo que durante la escuela de Estiu comentaste algo, pero ¿le guardas cariño a alguna proyección en especial? Bueno, muchas, pero una en concreto, que me la has apuntado tú, me la has chivado tú ahora, es Muerte en Venecia, de Visconti, presentada por Pera Portabella, de la que no se habló para nada, de la posible otra lectura que tiene la película, como podría ser la casi pedofilia, dile, o amor por el adolescente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues especie de esquema. Se habló de, yo qué sé, de la situación actual y por qué esa película no se podía haber visto entera, etcétera, etcétera, ¿no?
y por qué la homosexualidad estaba marginada, etcétera, etcétera. Pero sirvió de debate para algo, eso seguro. Fue muy especial. Yo, la que te decía antes también, para mí personalmente me llegó al corazón, ¿no? Cuando de alguna forma conseguimos que Paco Raval viniera a presentar Nazarín y luego nos invitara a él a cenar en los alrededores del Cineclub, no al revés. Muchas cosas. Recuerdo también sesiones en las que había venido Miquel Porté Moix, que como sabéis era un personaje fundamental en aquella época. Yo, no sé, te podría decir muchas películas, muchas, sí. Y luego de las que veíamos en Ceret, pues claro, para mí una gran sorpresa, digamos, fue descubrir Teorema de Pasolini, ¿no? Como un lenguaje tan disruptivo podía de alguna forma ejercitarse en la confección de una película, algo que era insólito en aquel momento, o ver las películas de Borovich, que tenían un contenido sexual un poco particular, o intentar ver una película como Salmo Rojo, que de alguna forma era un plano secuencia toda la película, algo a lo que no estábamos habituados, pero que de alguna forma también nos mostraba, digamos, las diferentes formas de afrontar el lenguaje cinematográfico. Entonces fue muy enriquecedor, un periodo muy enriquecedor a pesar de la penuria. Sí, sí. Es curioso todo esto que me comentas de Pera Portabella, Paco Raval, Muerte en Venecia, Pasolini. Todo esto genera un caldo de cultivo que no solo ya te convierte en un espectador voraz a ti, sino que te lleva, por ejemplo, a partir de la década de los 70, unos años después de formar los Cineclub, a comenzar como crítico de cine también, ¿no? En revistas como La Dirigido por o Destino. Sí. Bueno, te diré que fue un poco por azar, por decirlo de alguna forma. Aunque, como diría Oliveira, el azar es la máscara del destino, citando a Spinoza. Pero bueno, empezó por azar gracias a un amigo y también crítico que me sugirió el que pudiera participar, que es Rafael Miret, que aún sigue en activo en sesiones de Cineclub. Y también por Miguel Porté Moix, que es el que me posibilitó, por ejemplo, a través de la revista Destino, pues hacer una crónica de un festival que había entonces en Benalmádena, en Málaga, en el que, por ejemplo, se hizo una retrospectiva de Nagisa Oshima, un autor desconocido en España, y cosas así, ¿no? O sea que te diré que no es una cosa que buscara, pero es una cosa que vino añadida a la afición de ir al cine y al encontrarme con ciertos personajes con los que colaborabas de alguna forma, simplemente hablando de cine y discutiendo películas. Pero claro, entre esos personajes, por ejemplo, en la Semana del Cine en Color, aparte de que estuviera José Luis Warner o José María Otero, que eran los que formaron la Semana del Cine Color, tú tenías la posibilidad, porque venía, de hablar con Truffaut, por decirte algo. Y al igual que eso, pues tenías también otra posibilidad, que es encontrarte con Mario Vargas Llosa o con Gil de Viedma o incluso con García Márquez o Bolaño, que iban a ver esas sesiones y que no era como ahora, personajes importantes secuestrados por la mediática o por el sistema, eran personajes accesibles, gente normal que si tú de alguna forma tenías interés en comentar con ellos una película que acababas de ver, había acceso a eso. Esto es algo también que yo noto faltar actualmente, ¿no? Cómo nos hemos ido individualizando y cada uno mantiene su terreno y no hay casi convivencia entre cineastas, ya seamos productores, directores, etcétera. Si tú analizas ya no el siglo XX, ¿no? Incluso el siglo XIX, pues no sé, en una reunión, en un café, se encontraban André Breton, Paul Éluard, etcétera, ¿no? O cineastas como Bardem, Berlanga, Saura más adelante, etcétera. O sea que había una convivencia entre la gente que de alguna forma amaba el cine, que hoy en día ha desaparecido y cada uno de nosotros, no sé por qué razón, quizá por el individualismo de la sociedad actual, mantiene como su espacio personal y es no propenso, por decirlo así, a compartir con sus colegas. Pero esto es otro tema. Nos escapamos de lo que tú me estás preguntando. Sí. No, es súper curioso porque das en el clavo sobre un hecho, y es que antes a lo mejor determinada gente, no me refiero solo al nivel de pensar la realidad, sino al nivel de vivirla. Estaba muchísimo más cerca de la realidad, ¿no? Por ejemplo, el crítico francés Jean-Claude Viet dice algo así, que está el realizador, que tiene solo la parte técnica,
el meteugensen, que ya tiene como unas ideas detrás, el cineasta, pero llega un momento en el que se convierte en autor y que es vampirizado por el sistema y queda prácticamente, no diremos excluido, pero sí que es verdad como que se le aísla y se le saca de ese sistema, muchas veces por culpa del propio sistema, muchas veces también por culpa del propio realizador. Es muy curioso esto que comentas. Cierto, como también hay otra cosa que es muy curiosa, que hay un momento, un punto de inflexión en que el público, digamos, culto de cine o interesado por el cine pasa de intentar ver las películas por los actores a darle, digamos, cabida, digamos, a interés o que el punto de selección de una película sea el director. Y esto ocurre, yo creo que el primero así masivo es Hitchcock, ¿no? Hitchcock es el que de alguna forma convierte al director de cine en protagonista principal de sus películas. Porque antes las películas a lo mejor más que de John Ford se iban a ver por John Wayne o por Clark Gable o lo que fuere, ¿no? Yo creo, no sé. yo creo en ese sentido. Yo creo en ese sentido, yo estoy un poco en desacuerdo contigo, pero sí que me parece una justificación y una respuesta muy válida, pero sí que creo que algo de culpa, digo culpa porque yo también me considero crítico, lo tenemos nosotros, ¿no? De desplazar el foco también, de desplazar el foco sobre todo en Francia con la política de los autores, porque, por ejemplo, yo sí que creo que, por ejemplo, Almodóvar decía, yo cuando comencé a ver películas en los cines de verano en mi pueblo, pensaba que el demiurgo, el creador absoluto eran los actores. El actor dirigía, se inventaba el diálogo, el actor era el demiurgo. Y sí que es verdad que hay un momento en el que la crítica desplaza esa visión y a partir de ese momento, ¡pum! Teoría de los autores, contra la nueva cinefilia, los cineastas a favor, en contra, autor, cineasta, director, tienen visión, no tienen, ¿qué es una visión? A partir de eso... Y bueno, en el año 1989 eres una persona mosaico. O sea, Robert Hughes decía algo así como, si, la particularidad del mosaico, si te fijas mucho, pierdes la visión de conjunto. Y si lo ves de lejos, pierdes los pequeños detalles. Pues igual que tú, porque tú pasabas de cineclubs, crítica, y en el año 1989 creas la productora Edi Saeta, que era la productora Edi Saeta. Bueno, y más adelante, ya para añadir una píldora, para complementar el mosaico, vas a dirigir también. Perdón. Sí. Todo un trancadís, ¿no? Que se diría de la cerámica. Sí. Bueno, bien, no, aparte de eso, pues yo la productora la creé por necesidad, con otras dos personas, formamos una productora en la que en principio no teníamos más remedio que hacer publicidad para poder rentabilizar la estructura y a partir de un cierto momento esa estructura ya es capaz, por decirlo así, de producir una propia película, porque aquí empezar en este terreno no es fácil, era más difícil incluso entonces, porque había menos productoras, pero también un nuevo llegado era un intruso en el sector industrial español, ¿no? Entonces, gracias al volumen que nos produjo la publicidad, que en principio era con una sola realizadora, Isabel Cochet, luego se fueron incorporando otros realizadores, gracias a ese flujo económico se pudo hacer una primera película, que es Cosas que nunca te dije, en el año 95, que lleve de cabecera al año 96, pero se produjo en el año 95 en Estados Unidos porque nadie aportó de la oficialidad del país, nadie aportó un duro, el guión fue muy mal calificado en el Ministerio de Cultura, no teníamos nada, después sí que entró ya la Televisión de Cataluña, Canal Plus, etcétera, y pudimos rentabilizar la obra, pero al principio fue aquello a pulmón, a ver qué pasa. Y además en Estados Unidos, porque incluso los actores españoles que pretendíamos que incorporar en la película no estaban de acuerdo a no cobrar honorarios y la participación. En cambio, en Estados Unidos entendieron el participar en una película europea, digamos, de autor pequeña y minoritaria, y tanto Andrew McCarthy como Lily Taylor, etcétera, participaron de la idea de un fee muy pequeño, unos honorarios muy pequeños y estar en participación. Bueno, pues tuvimos esas facilidades en Estados Unidos que no las tuvimos aquí y por eso la película se rodó allí. Entonces esa película pues catapultó por un lado a la carrera de Isabel Cochet y por otro lado me permitió a mí continuar haciendo cine. Quiero decir que fue una película, digamos de alguna manera, reveladora para los dos, ¿no? Que sirvió para los dos.
Entonces, a partir de ahí, pues empezó a trabajar con los realizadores que a mí, como cinéfilo, me gustan, como puede ser pues Mar Recha, José Luis Guerín, ya no te digo Oliveira, Apichatpong Berazet-Akul, Naomi Kawase, etc. Y también a fomentar los realizadores que empiezan, que de alguna forma era un poco una marca de la productora al inicio, ¿no? Intentar de alguna forma descubrir lo que entonces podríamos haber llamado nuevos talentos, entre los que puedes incluir pues Albert Serra, Julio Walovich, Pablo García, etcétera, etcétera. Pero todo ha sido por amor al cine, por pasión al cine y sin mirar para atrás, y sin tener en cuenta los resultados. Porque si tú, como productor, lo que pretendes es saber a ver qué voy a ganar haciendo esta película, no pasas de la primera o de la segunda. Porque el cine no es rentable, esto lo sabemos todos. Antes, gracias a la publicidad, había una inyección económica para llevarlo a cabo, ¿no? Luego ya cuando consolidé la empresa, entonces lo que ha pasado es que una película a lo mejor te produce ciertos beneficios, aunque sea en el video on demand, que compensan las pérdidas que te ha dado otra, y esto te permite ir siguiendo, pero no hay secreto, o sea, habrías de alternar como productor cinematográfico tu gestión con otros caminos. Hay gente que lo hace pues haciendo TV movies o participando en series o lo que sea, pero habría que hacer eso para poder realmente subsistir, porque si no lo tienes futuro. Lo que Buñuel denominaba... El de las series. ¿Cómo? Ya hablaremos. El de las series. ¿Cómo? Ah, también sí, es un tema sí. Sí, perfecto. Lo que Buñuel denominaba creo que era el término películas alimentarias o alimenticias. No sé cuál era lo que Buñuel denominaba eso, pero al final sí que es de verdad, cuando hay un gran realizador detrás, sí que es verdad que Buñuel, independientemente de lo veamos como lo veamos, no estaba tan marcado como están marcados ahora los nuevos realizadores que entran, porque, por ejemplo, un realizador que entra a hacer una película, imagínate, o un spot para Netflix o para... Tiene ya en el contrato una serie de cosas que a lo mejor, por ejemplo, Luis Buñuel no tenía. Por ejemplo, a lo mejor Luis Buñuel no tenía que rodar tantos primeros planos porque ahora la gente ve las películas en el móvil o etc, etc. Pero sí que es verdad que... Sí, eso seguro. Sí que es... Dime. Es cierto. No, perdón. Y yo diría que en el caso de Buñuel, por ejemplo, como su personalidad es tan arrolladora, incluso las películas alimentarias hay su mundo, ¿no? Su perfil, su alma, ¿no? Y son muy interesantes, son pequeñas películas, pero que están plagadas de pequeños detalles y de derivaciones o de puertas abiertas en la que un espectador más interesado por el cine, pues también puede apreciar ciertos valores, ¿no? O sea, que creo que lo que hiciera en México como películas alimentarias son estupendas, son casi las mejores. Sí. Algunas de mis favoritas. No, pero suele pasar incluso ahora todavía cuando ves a gente como David Lynch que está haciendo algún anuncio de publicidad, como que siempre suele haber una mirada ahí detrás. En plan, los directores que de verdad tienen algo fuerte. Sí que es verdad que, claro, no es lo mismo coger a un director primerizo que a un director como David Lynch, que a lo mejor hace publicidad para costearse Carretera Perdida, pero ya tiene Cabeza Borradora, ya tiene... Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo, obviamente. Han buscado a Woody Allen a veces para hacer anuncios y no sé... Bueno, conocí a un crítico de cine que me dijo, no, se dice el pecado, pero no el pecador, que me dijo que muchas películas de Woody Allen, estas últimas pues en Barcelona, pues eran muchas veces anuncios largos. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? No estoy de acuerdo. A mí, por ejemplo, Midnight in Paris me gusta muchísimo, no me parece que sea un anuncio, pero sí que es verdad que algo se esconde tras la publicidad. ¿Por qué Woody Allen tiene que ir de un sitio a otro? Más allá de todo lo que envuelve a Woody Allen también. Pero, pues a lo mejor por publicitar. Sí. Fue reproducir un esquema que ya el propio cine americano había hecho en los años, yo creo que 60 y 70, de descubrir capitales europeas y rodar películas fuera de los estudios, etcétera, ¿no? O sea, de presentarte a lo mejor, hasta Douglas Sirk lo hizo, ¿no? Que hay una película que te enseña Berna, por decirlo así, ¿no?
se va a Suiza en un coche descapotable. Y ya no te digo, pues, Vacaciones en Roma y películas de este tipo que son perfectas, pero que están orquestadas también en función, bueno, es una cosa muy hollywoodiana, ¿no? En función de también poder enseñar un contexto, ¿no? Y poder familiarizar al espectador con otros países, otros lugares, etcétera, ¿no? Si em permeteu, faig aquí un parèntesis, no? Ara continueu vosaltres, però per dir-vos que ens estan saludant des de Lloret de Mar, des de Manresa, des del barri Gòtic, a Barcelona, des de Castellar del Vallès, des de Manacor, des de Vilafranca al Penedès, des d'Andorra la Vella, des de Bogotà, des de Sant Pol de Mar i des de Figueres. Tinc una pregunta que crec que la podem posar ara, no? Perquè té a veure una miqueta amb la que està explicant el Lluís de fer una cosa per la passió, no? Jo crec que això és una mica el que nosaltres vivim dins del moviment cineclubista, no? És de fer una cosa... Nosaltres no fem això pels diners, perquè, evidentment, són entitats sense ànim de lucre, però, evidentment, té molta feina, les pel·lícules tenen uns costos, és a dir, no és una activitat fàcil per fer des de l'associacionisme, no? I aquesta idea de la passió pel cine sense mirar, no? Sense mirar això, o sigui, si haig de pensar si això m'ha de donar alguna cosa, ja no ho faria, no? I ara l'Olga Iglesias, que és companya de la Federació Catalana de Cineclubs, diu, primer de tot, agrair-te sempre la teva disponibilitat quan t'hem convidat cineclubs i federació, perquè, com deies, a vegades és difícil trobar que directores, productors o productores vagin a cineclubs, sobretot petits, no? Creus que aquesta part de difusió, presència, de contacte amb el públic, fora de festivals, grans cinemes, ciutats importants, hauria de ser una mica part bàsica de la feina, com un retorn al públic? Completament d'acord. Vull dir, jo mateix, amb les pel·lícules que faig, quan les presento als festivals, intento, lògicament, que comencin per un festival important, perquè llavors tindrà millor carrera amb altres més petits. Però per mi tots els festivals són importants. Vull dir, i són maneres, diguéssim, de que la pel·lícula tingui una sortida i, a més, per mi, personalment, amb el cinema que faig, tant té importància, té una audiència de 10.000 espectadors com de 1.000 espectadors. Vull dir, no faig les pel·lícules pensant en que han de ser blockbusters i que les han de veure moltíssima gent. Penso que tothom, tot públic, té dret a arribar a poder conèixer un format que li sigui pròxim, que tot compta, que la diversitat és importantíssima i que això no s'ha de perdre de vista amb les activitats que fem. Ho feu als cineclubs, ho fa la crítica, ho fa certes productores, ho fan certs directors, de no renunciar a el que ells creuen que han de fer perquè han de tenir en compte el públic que ho ha de veure. Això no estic d'acord. I així se'n va, perquè després resulta que les televisions, com la televisió pública espanyola, fa uns anys que no compra cap de les pel·lícules que he fet. Però, bueno, perquè també cada un, o Movistar, cada un veu que la seva audiència té necessitat d'un altre tipus de mirada i no la que jo els pugui oferir. Bueno, això ja és discutible, no? Bé, us deixo que continueu. Aquesta era, després ja torno amb alguna altra pregunta. Vale. Creo que fue algo que comentamos durante nuestro encuentro en verano, pero Alan Rudolph decía sobre Robert Altman, que fue su productor durante muchos años, que lo veía como un paraguas de hierro, me parece muy curiosa esa figura del productor que está en medio, que ejerce de bisagra entre la visión de un cineasta, que es una cosa que puede ser mucho más intangible, y una cosa muchísimo más física, que es el dinero. Entonces, creo que te comentaba algo así, que hablando con Miguel Marías nos decía que muchas veces le llegaban proyectos, por ejemplo, del propio Oliveira, con el que tú has tenido la oportunidad de dirigir de producir 2 películas, que a veces el proyecto de Oliveira, por ejemplo, eran 2 imágenes que no tenían ni por qué ser de la película, a lo mejor eran un cuadro, un poema, un ensayo. ¿Cómo esa nimiedad, nimiedad en el sentido para venderlo a las entidades que sean? ¿Cómo tiene que trabajar el productor
con la visión de un director a la hora de enfrentarse a este tipo de casos. Bueno, cada director y cada... No sé si he planteado bien la pregunta, disculpa. Sí, bueno, entendiendo lo que me quieres entender, me dices lo que me dices, lo entiendo, sí. Yo diría que para definirlo de alguna forma, cada proyecto es diferente al otro. O sea, no puedes pretender un esquema como si fuera un plan de marketing de decir, lo que he aplicado a la película lo voy a aplicar a la siguiente, porque todo es como una película es un accidente de entrada, porque tú tienes un cúmulo de dificultades hasta posibilitarla, que las has de ir venciendo. Entonces, llegar a realmente a tener la película acabada es casi como un accidente en el que han de ocurrir determinados factores al mismo tiempo para que algo ocurra, ¿no? Visto así, te diré que hay casos en que, por ejemplo, una película, pues uno ha podido financiarla y conseguir los apoyos, aparte del entusiasmo que ponga detrás, porque el autor ya era conocido. Por ejemplo, en el caso de José Luis Guerín, en La ciudad de Silvia, si yo voy con 2 hojas de argumento, sin un guión, digamos, muy desarrollado, pero 2 hojas de argumento que explican muy bien de qué va la película, y encima llevo unas imágenes como una especie de cortometraje hecho así al azar, en el que él ha fotografiado chicas en el metro, etcétera, etcétera, pues con esto a lo mejor, según el interlocutor que tenga, puedo llegar a convencerle de que participe en la película. Este fue el caso de la película de la película de Guerín, en La ciudad de Silvia, y además también tuvimos un interlocutor que por desgracia ha fallecido hace escasamente 2 semanas, que era Manolo Pérez Estremera, una persona realmente del cine, que entendía de cine y que sabía lógicamente en qué terreno nos íbamos a mover. Esto es por un lado. En cambio, si tú empiezas con un nuevo realizador, lo más conveniente es que tengas un guión muy bien estructurado. Yo he hecho películas con guiones muy bien estructurados, como el de La Mosquitera, de Agustí Vila. Entonces ha sido más fácil que en las televisiones públicas o que en los institutos del cine entiendan el proyecto al margen del director, porque el guión está muy bien, digamos, fabricado. Pero no es siempre el caso, ni siempre es la película. Es como cuando me dicen, ¿por qué las películas van a Cannes y no van a otro sitio? Hay que saber a qué festival has de aplicar cuando tienes la película acabada, no antes. No se puede hacer una película pensando que quieres ir al Festival de Cannes. Es absurdo, es una pérdida de tiempo, te vas a estrellar. Vas a hacer la película que necesitas hacer. Y entonces cuando la película esté hecha ya verás a dónde tiene que ir y qué salidas va a tener. Bueno, esa es mi manera de entenderlo, pero es así. Entonces yo he trabajado películas con una propuesta argumental muy breve, muy leve, como es el caso, podría ser el caso, es el caso del Cant dels Ocells, en el que Albert Serra después, películas también de bajo presupuesto en este caso, ¿no? Después de haber hecho Honor de Caballería, pues me explicó simplemente, oye, ¿qué te parece si los Reyes Magos, en lugar de buscar al niño Jesús, están buscando el planeta Halley? Digo, hostia, tío, aquí hay algo, aquí detrás de esto hay algo interesante seguro, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a trabajar, intentas convencer a todos aquellos que puedes sumar al barco, que no siempre lo consigues. Pero entonces, un poco de aquí, un poco de allá, al final puedes acabar de financiar una película. Muchas de ellas, actualmente sobre todo, en coproducción con otros países o con otros colegas. ¿Por qué en coproducción? Porque de alguna forma aseguras más territorios y también, aunque sean pequeñas cantidades de cada uno de los que participan, consigues de alguna forma poner en marcha el proyecto. Por eso veréis que hay muchas coproducciones, sobre todo internacionales, con Francia y con otros países donde tienen mejor salida las películas. Pero también pasa lo siguiente, si yo hago una coproducción con Francia, sea la película que sea, va a tener Oliveira, Pichapón, Albert Serra, va a tener mejor salida siempre en Francia que en España en los cines. Y tengo la experiencia. Cualquier película en la que he participado, que se ha estrenado en Francia, ha hecho 10 veces más espectadores que los que ha hecho en España. Tanto Ángel Gumí recuerda sus vidas pasadas, como El extraño caso de Angélica, como El Cant dels Ocells, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como una ley, una regla. ¿Qué quiere decir? Aparte de que vivan más habitantes en Francia, pero que también tienen muchísima más predisposición a ver cine en salas y de alguna forma también la distribución y la exhibición colocan las películas de una forma más adecuada según la tipología de película. Aquí ya sabes, te la ponen al lado de una de Woody Allen y si la de Woody Allen la semana siguiente, lógicamente, ha hecho
5 veces más espectadores que la tuya se va fuera de la sala a la semana siguiente. Claro. Es decir, es una máquina demoledora esto, de la distribución y selección. Sí. No, y sobre todo... No, y sobre todo ahora, y sobre todo he estado notando como una dinámica de unos años a esta parte. No sé si a lo mejor porque antes era más inocente, me lo podrás decir tú, o porque... Pero como que ahora hay unos productos súper empaquetados, súper bien empaquetados, que eso, la gran comedia, se mueven en la gran comedia, la gran película de animación, la gran película de superhéroes, y es sota caballo rey, es sota caballo rey. Es muy difícil introducir una película y que genere más... Obviamente los artistas no comen de su arte, no comen de... Pero no solo ya que genere unos beneficios, que eso ya sería lo mejor, sino que genere un discurso, sino que se vaya moviendo de boca en boca. Es muy complicado porque sobre todo yo creo porque al venir estas grandes superproducciones, es que, por ejemplo, a día de hoy consideramos casi a Scorsese un director periférico. O sea, es la ventana de Overton, no es la ventana de Overton. Cuando llega algo que introduce un concepto nuevo, y ahora con estas películas de adaptaciones de videojuegos, de animación de superhéroes, de Marvel, ¡pum!, te lo colocan. Y es que a día de hoy Scorsese parece cuando hablamos de Scorsese parece que estamos hablando de un director de cine experimental que se hace su primera peliculita Pero no, Scorsese tiene detrás también a Netflix, es muy curioso, ¿no? ¿Cómo sobrevives a esta vorágine de... ¿Cómo se sobrevive siendo productor? Moretti, ¿no? La película última de Moretti, de alguna forma se está tratando esto también. Bueno, yo diría que es que, algo que no lo invento yo, que es sabido, la centralidad del consumo cultural ha dejado de ser el cine, que durante muchos años ha sido el cine. Y ya desde que apareció esto, pues no te cuento, ¿no? Porque ha cambiado... Ya no el cine, lo que ha cambiado es la mirada, la manera de consumir imágenes, ¿no? Entonces, pues claro, es un terreno muy resbaladizo el de ahora, ¿no? Y con las pandemias, las series y tal, pues todavía más. Y no solo porque el consumo se haya desplazado y la gente que se quede en casa a ver series de televisión, sino porque los profesionales de la industria cinematográfica, si tú tienes un contrato de 7 meses para hacer una serie, pues no vas a hacer 2 películas de autor. O sea que los buenos profesionales están pillados por las plataformas y entonces actualmente es muy difícil gestionar una película, además con todas las condiciones que exigen las ayudas públicas como cuestión de género, digamos, el territorio, el gasto en el territorio, etcétera, etcétera. Es muy difícil conseguir, digamos, formar un equipo de producción, o mucho más difícil que antes, y encontrar las personas, porque esas personas están con contratos permanentes con las plataformas. O sea que aquello que decía Rossellini, que el cine había muerto por la televisión, no es así. O sea, tendría que ser ahora sería, el cine puede morir por las plataformas. El cine de autor, que entendemos, el cine independiente. No las grandes películas, digamos, de consumo como pueda ser Barbie. Barbie que hemos picado todos, porque yo mismo he ido a ver Barbie, me ha aburrido, he visto que la ha pagado Mattel, que es una película que es un negocio impresionante, supongo que las sabrán... Pues lo que estábamos comentando antes, un gran anuncio, un anuncio de 2 horas. Totalmente, un anuncio de 2 horas pagando, vistiéndote para pagar y además encima con buenas críticas, sorprendentemente, sí. Porque tiene la portada que habla de la mujer desde otra perspectiva. Sí, claro, yo recuerdo a mi hermana cuando era pequeña le regalaban una muñeca que era un bebé para fomentar el que fuera la maternidad, por decirlo así. Ahora les regalan una Barbie para fomentar, pues, el ser influencer, podríamos decir, ¿no? O sea, que han cambiado los parámetros también de la sociedad. Entonces, como han cambiado los parámetros de la sociedad y ahora es esto, hay que ser influencer, pues cómo no va a cambiar también el cine y el consumo del cine, ¿no? Es muy curioso esto que comentas. Es muy curioso esto que comentas, ¿no? Es muy curioso esto que comentas porque yo también tengo aquí al lado el móvil, o sea, es una extensión más de la mano, es una extensión más y sobre todo creo que has dado en un punto clave, ¿no? Cuando tú acercabas el móvil y decías esto de la vorágine de imágenes. Yo creo que se ha pasado de una época en la que sí que a lo mejor el espectador era un gran consumidor de imágenes, sobre todo de imágenes en el cine, que hemos pasado a una época donde hay una primacía de lo visual, pero yo
establezco una diferencia entre la imagen y lo visual. Creo que en la imagen hay todavía como un misterio, una mirada detrás, una manera de ver. Y creo que lo visual es TikTok, televisión, este tipo de imágenes, los pactómetros, toda la información junta, publicidad, todo. Entonces, no sé si no sé si me vuelvo a repetir en la pregunta, pero ¿cómo un productor a día de hoy, cómo buscas esas miradas? ¿Cómo buscas esas imágenes? En plan, Bueno, ¿qué te interesa a día de hoy del cine? ¿Qué te interesa para producir, para ver? ¿Qué te interesa? a mí, por ejemplo, lo que me interesa primero, porque es un viaje a mínimo de 3 años vista con un autor, lo que me interesa es conocer a la persona con la que tengo que trabajar. O sea, si esta persona, el director, tiene referentes parecidos a lo mismo, a mí mismo, digamos, en el sentido de que admira a Bresson o a Dreyer, por decirte algo, y que sabe quién es Godard, aunque haya quien diga que Godard hizo mucho daño al cine, yo no lo creo, todo lo contrario, ¿no? No. Si parto de esta premisa, entonces sé que con esa persona me voy a entender. Tengo que saber cuáles son sus referentes vitales, culturales, etcétera. Si no, no me voy a meter en ese fregado. Porque son 3 años de mi vida con problemas que van a surgir seguros para acabar haciendo algo que no me interesa. Y eso he intentado evitarlo siempre, en las 40 películas en las que he participado. Y te diré que, por suerte, puedo casi presumir, por decirlo así, de haberlo conseguido. O sea, al menos yo me siento satisfecho personalmente y como cinéfilo con todas aquellas películas en las que he participado. No rechazo ninguna de ellas. No digo, hostia, qué peñazos. Habrán unas mejores y otras peores, pero no, ¿me entiendes? No puedo decir que he hecho un truco. Dado tu historial, es muy difícil renegar de alguna. Y no lo digo personalmente. A lo mejor hay personas que piensan que has producido muchas películas malas, pero dado tu historial, ya solo quedándonos con un año, en el año 2010, independientemente de que se produjeran un poco antes, produces El extraño caso de Angélica, que a mí me parece una película esencial para entender el cine contemporáneo, no solo ya el cine portugués, el cine de Oliveira, sino una película para entender el cine contemporáneo, me parece esencial. Y en el 2010 también produces Uncle Bonnie, Palma de Oro en Cannes para Pichapón Berasategui. Entonces, Sí. que de hecho ¿Cómo? No, y otras más. En el año 2010 fue un año especialmente activo. Sí. Sí. Y no solo 2010, si podría decir 2006, Honor de Caballería, 2007 En la ciudad de Silvia, 2008 El cant dels ocells, 2009 Singularidades de una chica rubia. Luego también has producido películas de Naomi Kawase y, por ejemplo, creo que la última ha sido Destello Bravío, de Ainhoa Rodríguez. Sí, he colaborado con Vale. ella. Sí. Otra grandísima película. Pero yo me querría centrar sobre todo en la figura de Oliveira, porque le tengo un cariño especial a Oliveira y creo que por lo que hablamos en verano, tú también se lo tienes, bueno, como a todos con los que has producido. Pero, claro, en el año 2009, con casi todos, claro. En el año 2009 yo me agarro las cifras oficiales de Singularidades de una chica rubia, 2009, El extraño caso de Angélica, 2010, me puedes corregir. En el año 2009 lleváis a cabo la producción de Singularidades de una chica rubia y te hace repetir, ¿no? Con El extraño caso de Angélica, ¿no? Y Sí. un poco también como con Albert Serra, que haces Honor de Caballería, haces ese díptico, ¿no? Ese díptico, esos pares con un mismo director, ¿no? Quiero que nos expliques un poco, pues, cómo fue trabajar con Oliveira y Bueno, que nos eso de los deleites. pares, que solo se ha roto en Sí, una ocasión, de los pares, porque toda regla hay que romperla en algún momento, es claro. por una cuestión de coherencia personal. O sea, si trabajo más de 2 películas con el mismo director, me impide conocer otros directores con los que también me gustaría trabajar. Entonces, pues 2 es como un número fantástico para conocer a la persona, conocer su mundo, de alguna manera generar, en muchos casos sí, en otros no tanto, generar una amistad, pero ya mejor pasar a otro, porque claro, hay mucho talento en el mundo. Entonces, si me puedo escribir al talento de otros como productor, pues también es un tema que me interesa. Me gustaría hacer 2 películas de Gia Sanqué, si tuviera la oportunidad, cosa que no sucede, ¿no? Por decirte algo, por ponerte un ejemplo.
directores que a mí me gustan, ¿no? Claro que me gustaría colaborar. Si hubieras tenido la oportunidad de trabajar con Buñuel, imagínate, para mí hubiera sido un honor. Entonces, por eso las dos películas de un mismo director y después paso a otro, sí. Pero bueno, me preguntabas otra cosa, ¿no? Me preguntabas que No, cómo... sí, no, bueno, hablábamos de eso, ¿no? De esas parejas, ¿no? Con el mismo realizador. Y yo te quería preguntar, como fan y admirador que soy de la filmografía de Oliveira, que cómo fue trabajar con Oliveira, su método de trabajo, cómo pudisteis sacar las películas adelante, si también, si os costó con Oliveira, si no os costó. Siempre cuesta. Bueno, perdón. Primero, lo pude hacer porque el productor anterior de Oliveira se enfadaron, ellos dos, que era pues Paulo Branco, ¿no? Y entonces hubo la oportunidad de hacerlo, si no, no lo podría haber hecho, o tendría que haber llegado a un acuerdo con Paulo Branco, ¿no? Para poder participar. Entonces, por suerte, pillé a Oliveira en un buen momento, que era que dejaba de trabajar con un productor que, según él, decía que no le pagaba sus honorarios que habían acordado, y entonces empezábamos a trabajar de otra manera en coproducción con Portugal y con Francia. Entonces se hicieron esas dos películas. La idea inicial era hacer El extraño caso de Angélica, porque era una película escrita, el primer guión en el año 52, que él tenía no abandonada, pero que la tenía en un cajón porque en su momento no pudo llegar a financiarla, pero que era como su gran deseo. El hombre ya tenía 100 años, entonces, o 101 años, su gran deseo era poderlo hacer. Y entonces, pues empezamos por ahí. Pero luego, cuando llegó el momento de poner en marcha la producción, él mismo vio que tenía que variar el guión y nos coló, afortunadamente, pero nos coló Singularidades de una chica rubia, que era una película pequeña, basada en un cuento de esa de Queirós, y que la tenía ya preparada. Porque él lo tenía todo preparado, incluso si se moría en el rodaje, tenía ya todo diseñado de cómo lo podría continuar alguien. Por suerte no se murió en ningún rodaje, se murió después. Era una persona muy inteligente, muy entrañable, exigente también, y de alguna forma yo te diría muy filósofo, ¿no? Muy filósofo, en el que, por ejemplo, de alguna forma, incluso yo como productor noto que me retó, en el sentido de que, por ejemplo, esa película que me citabas, ¿no? El extraño caso de Angélica, yo tenía que conseguir la actriz, porque la actriz tenía que ser española. Entonces empecé a presentarle propuestas, ninguna le gustaba. Y al final me dijo, no, es que tiene que ser de esta edad, con esta tipología física y rubia. Y no encontré ninguna rubia. Y entonces dije, bueno, vamos a probar con Pilar López de Ayala, teñida de rubio. Entonces le llevé a Oporto, a Pilar López de Ayala, un día cogimos el avión, nos fuimos a Oporto los dos a presentarle a Pilar López de Ayala. Y cuando la vio le gustó. Perfecto, se hizo la película, ningún problema. Pero luego hubo una exposición hace poco en la Filmoteca de Cataluña sobre Oliveira. Y entonces vi en una vitrina una fotografía de la fallecida, o sea, el personaje que hacía la actriz Pilar López de Ayala, del año 52, una fotografía de la fallecida, que era una familiar de él, de su mujer, en la cual ya existía el perfil de la mujer que le tenía yo que buscar. Entonces nunca me quiso, yo no lo sabía eso, pero nunca me quiso enseñar la fotografía de la persona que había de buscar. Simplemente me dio unas indicaciones y yo tenía que tener la habilidad de buscarle la persona que él quería. Y por suerte lo conseguí, pero imagínate tú si era audaz y si creaba un mecanismo de complicidad, en este caso con el productor, para conseguir aquello que él necesitaba, de una forma tan sutil, ¿no? De una forma diferente a todo lo que uno pueda pensar normalmente, ¿no? Por eso te digo que era una persona muy filósofo, que de alguna manera te captaba, y muy esotérico también, y que conseguía hacer lo que creía porque ponía ahí toda la energía. Era una persona bueno, trabajando impresionante, lo tenía todo claro. Piensa que las tomas eran una o dos, nunca había más de 3 tomas de la misma secuencia, de la misma situación. O sea, era súper hábil, lo tenía todo preparado y aparentemente iba suelto, pero estaba todo controlado, como los objetos, en los lugares, muy preciso.
un tipo muy preciso y después con muchas cosas que a lo mejor tú no veías de entrada, que no estaban en el guión, ni te las explicaba, y que después yo mismo las he entendido cuando he visto la película. O sea, cuando he visto una película como Singularidades, entiendo que en un momento en el que el personaje se tiene que ir a Cabo Verde como desterrado, está pisando un suelo en Lisboa, que es un suelo que parece un tablero de ajedrez. Entonces, claro, se está jugando su destino en un tablero de ajedrez. Pero eso no estaba escrito en el guión. Eso no te lo explicó él. Pero simplemente escogió la calle que tenía esas baldosas. Blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, para que aparentara el tablero de ajedrez, que luego, si eres un poco perspicaz, te das cuenta que está correlacionado con la historia. O sea, a ese nivel de simbolismo que operaba Oliveira, ¿no? Oliveira sí que... Dime. Oliveira sí que creo que es muy sutil, creo que es muy sutil y que nunca te va a subrayar nada, que creo que es una cosa, volviendo otra vez que es lo que convierte a ese gran autor que han alzado como las grandes productoras, como un autor que te subraya lo que tienes. Oliveira creo que nunca te va a subrayar algo para que tú tengas una lectura lineal, ¿no? Y yo por eso creo que también que es la persona que mejor ha sabido adaptar a Buñuel, por ejemplo. La persona que mejor ha sabido adaptar a Buñuel porque no adapta las imágenes en sí de Buñuel más el gallo final, sino que adapta su perfume, el perfume de las películas de Buñuel. Esa extrañeza que hay y en Singularidades y sobre todo en El extraño caso de Angélica está repleto de esa... De ese tiempo que no sabes muy bien... De ese tiempo que no sabes muy bien dónde estás, porque luego te fijas y los interiores parecen de una época. Serge Daney decía una cosa acerca de Oliveira que me quedé con el concepto para toda la vida, que trabajaba siempre ya desde Acto de Primavera, trabajaba con los hojaldres de historia, que de un momento a otro dabas paso a otra época completamente distinto. Estás viendo el interior de las casas cuando filman el cadáver y parece muchísimo posterior cuando luego salen y ves coches, ves la ciudad... O cuando ves a los jornaleros y luego sale por la ventana y ve los camiones del interior al exterior. Es muy curioso. Consigue generar unos tiempos en su película que están más allá de la historia prácticamente. Consigue bloquear el tiempo. Consigue muchas veces bloquear el tiempo, Oliveira. Claro, porque él partía de la base que el tiempo y el espacio son relativos. O sea, son casi una ficción nuestra, del género humano, para entendernos, ¿no? Pero que no existe el tiempo, digamos, como lo percibimos, ¿no? Con un reloj y con... Entonces, sí, sus películas son bastante atemporales, aunque luego hay detalles de modernidad que te sitúan en el presente, que te las hacen de alguna forma o te hacen la reflexión de que esto está pasando también ahora, aunque sea una historia de amor que pueda parecer trasnochada o lo que sea. Era parte de su manera de entender el cine. Y esto lo reflejaba así. Sí, o veías un reloj sin aspas, ¿no? Por ejemplo, que no marcaba el horario. Esto aparece en varias de sus películas. Y luego tiene cosas muy resueltas de una forma muy teatral, porque él partía de la base esta de la caja escénica y las criaturas que eran los personajes. Y a veces por eso las películas pueden parecer, algunas de sus películas, un poco estancadas. Pero luego, si las analizas, son modernísimas. Por ejemplo, Los caníbales es una película modernísima, es imposible de hacer casi. No encuentro que nadie pudiera hacer esa película hoy en día, ¿no? Y Acto de Primavera pues se adelanta incluso a Pasolini, al Evangelio según San Mateo, de alguna forma. Y lo hace cogiendo una cosa de cultura popular, un acto sacramental de un pueblo de Portugal. Pero en cambio tiene una modernidad ya en el tratamiento de la imagen que avanza otras películas que se han hecho después, como por ejemplo Mi querido mes de agosto, de Miguel Gómez. O sea, todas esas películas beben de Oliveira. Él respetaba mucho a Buñuel. Decía que nunca sería tan explícito como Buñuel, o sea, no cortaría un ojo por decirte algo tal, pero que admiraba a Buñuel. Y la prueba es que hizo Belle Toujours, aunque le fallara a Catherine Deneuve y tuviera que poner a Boulanger, pero hizo Belle Toujours, que era una revisitación de Belle Toujours. Sí, por supuesto. Y sobre todo, además, como que... Y esto tú lo comentas en el propio cortometraje que diriges en el año 2012, en 101, ¿no? Como que esta idea que ya has expuesto la mitad de la idea que luego planteas en el cortometraje, que en 1952 Oliveira escribe El extraño caso de Angélica, pero es que en 1958
Hitchcock realiza Vértigo. Es que hay como una serie de sensibilidades, que conectan tanto a Buñuel como con Hitchcock y Oliveira, con este mundo de los muertos, sobre todo eso más Hitchcock y Oliveira, pero este mundo de los muertos me parece brutal. También Buñuel, de alguna forma. También en Buñuel hay una cierta iconografía necrófila, podemos decir. Sí, eso sí. Y el tratamiento del tiempo también, de esa manera de entender el tiempo lineal, también están las películas de Jacques Tourneur, por ejemplo, como están las de Japón. Sí. Pero yo creo que en Buñuel hay como cierta necrofilia de la pasión por lo muerto, pero creo que en Oliveira y en Hitchcock está la pasión por aquello que está muerto y cómo se puede resucitar. Creo que es distinto, para mí. Sí. Pero ya te digo que cuando tú dices que... Es una historia de amor. Es una historia de amor con una persona muerta. Sí, tal cual. Yo no sé si Hitchcock conocía el cine de Oliveira o Oliveira. Sí que sé que Hitchcock conocía a Buñuel, porque estuvo en Estados Unidos Buñuel, pero no sé esto, o a veces son coincidencias, ¿no? Como puede ocurrir con Set de Mal de Orson Welles y Psicosis de Hitchcock, que también en las dos hay un motel y un loco. En una es Anthony Perkins y en otra no recuerdo qué actor. En Set de Mal de Orson Welles. No, yo para los nombres soy malísimo, Bueno, no me acuerdo tampoco del nombre de la... Creo que es 1 año o 2 años de producción, es 1 año o 2 años anterior a Psicosis. Pero hay unos esquemas parecidos. Hay la misma actriz, Janet Leigh, hay un motel y hay como una especie de personaje siniestro que es uno que regenta el hotel, ¿no? Son 2 películas muy diferentes, pero que tienen lugares en común. Ahora, que Hitchcock hubiera visto antes la película de Wells y sacara de ahí unas conclusiones o no, esto no lo sabemos. O yo no he leído que esté escrito, pero hay mimetismos entre los cineastas y hay miradas como Almodóvar en algún momento hablaba de Vigas Luna en alguna de sus películas, creo que eran todos sobre la madre, y tiraba la basura un guión que era de Vigas Luna, por decirlo así. O sea que ya hay lenguajes cruzados entre cineastas. Al final habla esto de una sensibilidad contemporánea. Porque Oliveira lo escribe en el 52 y Hitchcock lo hace. Además que el guión no es de Hitchcock, pero el interés sí, las imágenes, que al final es lo que han perdurado las imágenes de Hitchcock y no la novela. Hay una sensibilidad contemporánea, una manera de acercarse a las imágenes, una manera de entender lo que significaba ese mundo de las imágenes y sobre todo su poder, ¿no? Su poder, porque yo creo que tanto Oliveira como Hitchcock son 2 fascinados, Hitchcock enajenado por la imagen, por el poder de las imágenes. Bueno, y lo último un gran inventor de imágenes, o sobre todo de mecanismos. O sea, nunca he visto mejor aplicado el zoom, por ejemplo, como en Los pájaros, ¿no? Por decirte algo. O sea, que realmente... Bueno, también Antonioni, ¿no? Como el plano final de Profesión Reporter. Pero bueno, quiero decir, moviéndonos en los que estábamos hablando, Hitchcock es un gran inventor de imágenes, claro que sí. Y de atmósferas, ¿no? De atmósferas, porque te puede dar... Con 4 cosas se puede aterrorizar. Al igual que Oliveira, a mí me da miedo, ¿eh? A mí el extraño caso de Angélica me da un poco de miedo, ¿eh? Te lo juro. Al final yo, como a lo mejor como espectador, estoy tan acostumbrado a ver gore y ver tal, cuando me dan esa cosa de la esencia y lo simplificado, lo autárquico, a lo mejor es cuando nace el miedo de verdad y a lo mejor es una cosa que se tiene que plantear el miedo, lo del fuera de campo, lo falado, el escenario simple. Y lo que tú comentabas de... Dime, perdón. Dime. Lo que es cierto que es una película lúgubre, si tuviéramos que calificarla. Sí. Lúgubre y además muy irónica, porque, por ejemplo, hay un momento determinado en que oyes un maullido y entonces ves que el pajarito está muerto en la jaula, pero no lo sabes, ¿no? Y se lamenta de que se le ha muerto el pajarito. O sea que hay mucha ironía en Oliveira también. Muy secreta. Ya lo dijo Oliveira, que no sería tan explícito como Buñuel, que Buñuel en Viridiana ponía el gato saltando sobre la rata. Oliveira lo sugiere, Oliveira simplemente lo sugiere. Claro. Y estoy completamente de acuerdo cuando tú dices que Oliveira es un cineasta contemporáneo, pero yo diría ha atravesado todas las historias, todas las etapas del cine. O sea,
se podría decir, no lo voy a decir porque todavía tengo una edad, que el cine nazi muere con Oliveira, pero es que es cine clásico, cine moderno, Douro fauna fluvial, cine clásico, cine moderno y cine contemporáneo, y además un manejo de la imagen digital magistral. Cuando tú ves los planos de la habitación del fotógrafo, que se ve tanto la parte de detrás de la escalera, como las fotografías, como lo que hay en la cama, como lo que está leyendo, aunque los planos estén muy sostenidos, te invita a viajar el plano, o sea, para ver todos los detalles, que no es un plano con un foco, con una perspectiva, no, está todo a la vista en algunas imágenes de Oliveira, o sea, por eso yo nunca me aburro viendo películas de Oliveira, en buena calidad. Sí, es que cada vez trabaja de forma diferente, te va a sugerir otras cosas, aparte de la historia que te esté contando. Ya solo con la contemplación de las imágenes vas a ir descubriendo otros detalles, que es una cuestión también de respeto hacia el espectador, de dejarle una vía abierta para que el espectador fabule o se haga la película a sí mismo, o de alguna forma la reinterprete y que la puedas discutir, que pueda hablar contigo. ¿A ti qué te ha parecido esto? Pues no, a mí me ha parecido de otra manera, que no te lo den totalmente comido. Y el cine actual es cierto que cada vez es más masticado, más aristotélico. Aquello de, ¿no? Nudo, desenlace. Sí. Más marketingado. De pasar a los 20 minutos, ha de pasar algo, ha de haber conflicto. Entonces, incluso ves las películas actuales españolas de estas últimas generaciones, todas tienen que tratar de un conflicto. O porque, yo qué sé, o porque ponen un campo con placas solares, o porque ponen un vertedero en Costa Brava, Líbano, o porque, yo qué sé, el niño resulta que es una niña. Ostras, por favor, es un esquema muy antiguo ese. Es como muy básico, ¿no? Es un cine muy básico. Pues hay películas que beben de otras películas y que están muy bien resueltas. Por decirte algo, para mí Alcarrás está cercana al espíritu de La colmena, si la analizas. Yo no sé si Carla Simón ha tenido, bueno, seguro que conoce la película de Erice, y a lo mejor no la ha tenido en cuenta, pero tiene lugares comunes, pero me parece una forma, digamos, elegante y correcta de utilizar unos lugares comunes. Pero quiero decir, hay muchísimo otro cine que se está haciendo ahora que está muy adocenado, que es como unas historias muy lineales, ¿no? Muy poco, con muy poco campo abierto a otras posibles interpretaciones. Te diría que con nulo campo abierto a otras posibles interpretaciones. Sí, no, de hecho, con esto quería cerrar la conversación. Con esto quería cerrar la conversación en el sentido de preguntarte, tú, que has sido uno de los grandes productores de miradas, vamos a denominarlas periféricas, en el sentido industrial, en el sentido simplemente de cómo se está articulando la industria cinematográfica, tanto nacional como internacional, ¿no? ¿Qué futuro le veías? ¿Cómo te encuentras frente a estas producciones como Alcarrás? Solo te quiero dar un dato, por ejemplo, porque estábamos comentando... No. Vale. No, pero quiero decir, no. Cuando estás comentando sobre películas sobre Alcarrás, por ejemplo, Abrir los ojos, la nueva película de Erice, bueno, no se va a estrenar en Albacete, quiero decir, que en Albacete yo no la puedo ver. Me tengo que desplazar a Barcelona, por ejemplo. No, a lo mejor puedes ir a un festival de Albacete como a Vicine, que lo mismo la ponen, no lo sé, digo yo, pero lo mismo la ponen fuera de competición, si vives en Albacete. No, pero es... Cierto, esto, mira, ese es un problema no solo de España. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con un profesor inglés y me dijo que las películas de cine de autor se ven exclusivamente en Londres. Digo, bueno, pero hay otras ciudades, Liverpool, Edimburgo. Dice, olvídate. O sea, a los cines de esas ciudades, que no son la gran capital, van las películas blockbusters. Pero películas de cine de autor, y ya no te digo europeas, de otros países, que españolas se pueden estrenar 3 al año, una de Almodóvar, otra de tal. Bueno, estas películas se ven en otros circuitos y en Londres, no en el resto de Inglaterra. Y aquí está pasando un poco lo mismo. Aquí las películas se ven en Madrid y Barcelona, y marginalmente ves alguna en Bilbao, en Sevilla, Málaga, ya es más difícil en Zaragoza y Vigo, ¿me entiendes? Porque depende de los circuitos de distribución y de exhibición. Y claro, ya en ciudades, digamos, más pequeñas, pues olvídate, ¿no? Olvídate. No, pero a mí me parece... Albacete, Córdoba, este cine.
o se puede ver en la Filmoteca de Andalucía, punto. A mí me parece muy curioso, ¿no? Porque además ser una figura como Erice, que al final que tiene el espíritu de la Cormena, el sur, quiero decir, me parece que tiene cierto reconocimiento dentro de la cinematografía nacional, ¿no? En plan, no me parece que sea como un... Sí que es verdad que es un nombre periférico, pero no tanto como otros que sí que entiendo que no puedan llegar a Albacete. Por eso simplemente me parecía curioso, me parecía curioso que no llegue. Home, us haig de recordar que els cineclubs estan per això, és a dir, que segurament la pel·lícula d'Erice es veurà a Manresa, a Sabadell, a les ciutats de Catalunya, es veuran gràcies als cineclubs, evidentment, perquè no hi haurà un empresari que la posi, no? En fi, portem una mica de gairebé com 1 hora i 10 minuts, no? Que és una miqueta el temps que havíem pactat per la cotxarrada. Vull donar les gràcies al Fran i al Lluís. Veritat, ha estat molt maco sentir-vos. S'ha notat així veritablement la passió pel cine, no? Que teniu i que tenim nosaltres, no? Parlant d'aquests detalls, no? Em quedo amb algunes frases així que han sortit per aquí. El Lluís ha dit el públic té dret i nosaltres al Moviment Cineclubista Internacional tenim la Carta dels Drets del Públic. És una carta amb 10 punts que diu que és cert, és una cosa que a priori semblaria com estranya, però sí és cert que tenim el dret de l'accés a la cultura, el dret de no censurar, no? És a dir, que les pel·lícules no arribin censurades, no? És a dir, a moltes coses, no? A que no ens consideren únicament un número, no? Com a espectadors, la pel·lícula va tenir tants espectadors, no? I per això nosaltres parlem més del públic, no? Perquè ens sembla que la nostra idea de públic és sempre un públic compromès, un públic que opina, un públic que genera opinió al mateix temps, no? I crec que ens estem movent en aquesta conversa sobre aquest límit, no? Res, doncs vull donar-vos les gràcies, Lluís, Fran, a la resta que ens esteu sentint i veient, doncs que aquest cicle continuarà aquests propers mesos, no? Fins al desembre, parlant amb productors de cine, productores, i que res, espero que us hagi estat, perquè estan comentant una conversa fabulosa, moltíssimes gràcies, és a dir, que la gent que ens està sentint també està contenta. Bé, moltes gràcies, Lluís, de nou, Fran, i fins la propera, fins aviat. Molt bé, a vosaltres. Ciao. Adéu.